Las listas en SharePoint son aplicaciones destinadas a guardar información compartidas con otros usuarios. A diferencia de las bibliotecas de documentos de SharePoint, las listas no se crean de forma predeterminada al crear un sitio. Podemos agregarlos donde sea necesario. Las distintas listas existentes de un sitio de equipo son las siguientes. Vínculos, para hacer una lista y compartir los vínculos a páginas web o elementos del sitio o de otro sitio. Anuncios, para informar, publicar novedades y anuncios. Contactos, para hacer una lista de los datos de los compañeros, clientes u otros usuarios. Esta lista puede estar sincronizada con Microsoft Outlook. Calendario, para planificar eventos, citas o reuniones. Se puede crear un vínculo con un calendario a Microsoft Outlook. Otro es el panel de discusión, que va a permitir mantener conversaciones sobre distintos temas. Tareas, para hacer un recuento de las listas de tareas a realizar y asignarlas a uno o a varios usuarios. Las listas tareas del proyecto están asociados a un diagrama de Gantt que se puede abrir en Microsoft Project o en otro programa compatible. Encuesta, para recoger información sobre un tema concreto. Los niveles de permisos, control total y diseño tienen autorización para crear y personalizar listas. Una lista, entonces, es una colección de datos que podemos compartir con los miembros del equipo y con las personas a las que hemos proporcionado acceso. Encontraremos una serie de plantillas de listas para usar para proporcionar un buen punto de partida para organizar elementos de lista. Las organizaciones suelen usar muchos tipos de listas, incluidos vínculos, como hemos indicado, anuncios, contactos, seguimiento de problema, encuestas, por nombrar algunos. Las listas también pueden incluir tareas que pueden usarse como coordinador para la colaboración de grupo o en una solución empresarial. En muchos casos, las listas pueden proporcionar soluciones rápidas y eficaces con pocas o ninguna modificación. Por ejemplo, podemos usar tareas que incluyen un seguimiento de la propiedad y el progreso, así como una escala de tiempo en la página para una presentación visual atractiva del contenido de la lista. Seguimiento de problemas nos va a permitir incluir el control de versiones y el almacenamiento del historial de versiones para un análisis más profundo de los proyectos de grupo de trabajo y las tareas de trabajo comunes. Las listas son enriquecedoras y flexibles y tienen muchas características integradas que proporcionan una forma sólida de almacenar, compartir y trabajar con datos. Por ejemplo, podemos crear una lista con una variedad de columnas como texto, número, opciones como de moneda, fecha y hora, búsqueda, sí o no y calculado. También podemos adjuntar uno o varios archivos a un elemento de lista para proporcionar detalles adicionales, como una hoja de cálculo que contenga números de soporte o un documento que contenga información de fondo. También podemos crear vistas de listas para organizar, ordenar y filtrar datos de diferentes maneras y específicas, cambiar los metadatos, como agregar y eliminar columnas, modificar reglas de validación y usar listas de forma coherente en todos los sitios con tipos de contenido, columnas de sitio y plantillas. Por ejemplo, se puede ver solo los elementos actuales de un calendario en una página principal y crear una vista visual, similar a un calendario de pared en otra página. O crear relaciones entre listas mediante una combinación de columnas únicas, columnas de búsqueda y cumplimiento de relaciones, todo lo cual mejora su capacidad para crear soluciones empresariales más sofisticadas y ayudar a preservar la integridad de los datos. También se puede crear listas personalizadas para mostrar los datos en elementos web y páginas de elemento web e importar y exportar, vincular a los datos de otros programas como Excel y Access. O realizar un seguimiento de las versiones y el historial detallado. Requerir la aprobación para modificar los datos. Usar la seguridad de carpetas y el nivel de elemento, la protección y la desprotección. Y mantenernos informados automáticamente sobre los cambios mediante alertas. También podemos organizar el contenido de una sola lista en carpetas para mayor comodidad y mejor rendimiento, y mejorar el rendimiento en general con listas grandes mediante la indexación.
Algunas formas de trabajar con listas para ayudarnos a administrar la información de nuestro grupo son el control de versiones e historial detallado. Podemos realizar un seguimiento de las versiones de los elementos de lista para poder ver qué elementos han cambiado de versión a versión, así como quién cambió los elementos de la lista. Si se cometen errores en una versión más reciente, se puede restaurar a una versión anterior de un elemento. El seguimiento del historial de una lista es especialmente importante si su organización necesita supervisar una lista a medida que evoluciona. También se puede requerir aprobación. Especifiquemos que la aprobación de un elemento de lista es necesaria antes de que todos puedan verlo. Los elementos permanecen en un estado pendiente hasta que son aprobados o rechazados por alguien que tiene permisos para aprobarlos. Podemos controlar qué grupos de usuarios pueden ver un elemento de lista antes de que se apruebe. También podemos personalizar permisos. Especificar si los participantes de la lista pueden leer y editar solo los elementos que crearon o todos los elementos de la lista. Las personas que tienen permiso para administrar listas pueden leer y editar todos los elementos de la lista. También pueden aplicar niveles de permisos específicos a un único elemento de la lista. Por ejemplo, si el elemento contiene información confidencial. También se puede crear y administrar vistas. Se permite crear vistas diferentes de la misma lista. El contenido de la lista real no cambia, pero los elementos están organizados o filtrados para que los usuarios puedan encontrar la información más importante o interesante según sus necesidades. También podemos actualizar listas. Independientemente del tipo de lista que esté actualizando, el proceso es similar para agregar, editar y eliminar elementos de la lista. Y en la próxima lección explicaremos cómo crear una lista en blanco y eliminarla, y más sobre SharePoint Online.